Amanece en La Habana luego de una noche de protestas, cacerolazos, avenidas cerradas y por supuesto cortes de internet. Durante el día el cubano lucha por sobrevivir. El visitaxista huyendo de los inspectores, los taxistas atrás del combustible, el vecino que tiende sus calzoncillos en el balcón para que se sequen al sol, el turista que cuando se entera de lo que sucede en Cuba se asombra. Y hoy nosotros vamos a recorrer algunos de esos barrios que han estado virados al revés, como se dice en buen cubano. Nadie duda del empeño de esos que están ahí ahora mismo trabajando, pero estar 5 días sin corriente y sin agua. Ya se va resolviendo el problema de los árboles caídos. Desde ayer estamos sin internet. Parece que hubo una revuelta por aquí, por Colón. Y ustedes saben que cuando hay un suceso de ese tipo, rápido quitan el internet. Vamos a caminar un poco por el barrio de Colón, por una calle que normalmente nunca transitamos, pero que no deja de ser relevante, ¿no? Por el estado constructivo de las viviendas y ese tipo de cosas. Y esa calle es esta que está aquí, la calle Virtudes. Miren, ¿se recuerdan todo lo que les he enseñado de los zapatos en los cables? Nada que ver con los zapatos en los cables de otros países. Vamos a coger la sombra para no cocinarme, que en Cuba hace buen sol y buen calor. Bienvenidos a la vida cotidiana en Cuba. Y no sé por qué me da la impresión que aquí todo esto está sin corriente. Ah, no, hay corriente. Miren, una cafetería. Déjenme decirle que hay problemas con la harina ahora, como ustedes saben. Y les había dicho también en un video anterior que los panaderos, algunos están vendiendo el pan a escondidas porque hay problemas con la harina y hay que justificar de dónde sale esa harina. Y en las tiendas en MLC no hay. En donde quiera sale un árbol aquí. Eso es la falta de limpieza. Chula, toda esta zona tiene luz, ¿no? No sabe. Aquí hay luz. Gracias. Yo veo que en el rastro todo está bien. Todo el mundo haciendo su función característica. Pero esta cuadra no tiene corriente. Puede que las de atrás sí, pero en Amistad no hay corriente. Allá arriba viven gente. Yo siempre le digo a las personas que visitan Cuba que en el interior de los barrios es donde se ve la Cuba real. Y eso es porque realmente es donde las personas ejercen los oficios que les permiten vivir, ¿no?
que muchos de ellos el gobierno trata de que no se vean en las calles principales y menos en los lugares turísticos, como son los oficios de zapatero, los oficios de limpiabotas que también existen, los oficios de fosforero. El fosforero es la persona que rellena los encendedores de cigarros. Ustedes saben, las fosforeras para encender los cigarros, una cosa que es desechable, ¿no? Y bueno, aquí no es desechable, aquí se rellena. Se compra el gas, un tubo de spray pequeño, y con eso se rellenan las fosforeras. Y hay una actividad por cuenta propia muy interesante que se llama desmochador de palmas. Para explicarles esto, es la persona que se sube en la palma a cortar las pencas caídas y ese tipo de cosas, y por eso hay que pagar una licencia. Bueno, pues acabo de comprar un pomo de yogur. Aquí se le dice yogur blanco, se le suele llamar. Ustedes normalmente le llaman yogur natural, supongo, ¿no? 200 pesos. Esto me recuerdo que hace un año aproximadamente esto costaba unos 25 pesos. Ya vale 8 veces más. En La Habana todavía quedan muchos lugares sin electricidad ni agua, y ni hablar de cómo está la situación en las provincias más afectadas por el huracán. Ya son varias las noches de protesta, pues las condiciones de vida a día de hoy son peores que hace un año. De hecho, en Artemisa llevan 6 días sin electricidad. Las personas no se ponen bravas por gusto, ni la CIA tiene tanto dinero para pagarle a barrios enteros. Vamos a visitar a una amiga para que nos cuente cómo ha sido su experiencia durante varios días sin electricidad, pero también sin agua. ¿Se recuerdan de John Lennon, verdad? Bueno, estamos en el parque John Lennon. Así le pusieron a este parque después de que durante muchos años estuvo prohibido en Cuba escuchar rock, escuchar los Beatles principalmente. Diversionismo ideológico. Pero aquí está, las vueltas que da la vida. Y aquí en el Vedado continúan las labores de recogida de escombros, en este caso de árboles caídos. La verdad es que llevo dando tremenda cantidad de vueltas, como por más de 15 minutos en el Vedado. No me acuerdo la dirección de la casa que voy a visitar. Es una sorpresa que le tengo, para que les cuenten desde otra óptica cómo se ha pasado el ciclón acá en La Habana. Ven a verte. ¿Qué tal? ¿Pero qué visita tan grata? Bueno, como hemos estado en tiempo de huracán y esas cosas, vine a darte una vuelta a ver cómo tú estabas y también para que nos cuentes tu experiencia por acá por el Vedado, que no ha sido la misma en La Habana Vieja y Centro Habana que en otros lugares de Cuba. Bueno, vamos que hay bastante que contar. Después de ti. Bueno, veo que tienes un pequeño estudio aquí. ¿Viste? Ya me he hecho mis cositas ya. ¿Ya estás lista para empezar en YouTube? Para regresar. Súper lista. Y con un motor impulsor horrible. Los motores impulsores, eso me sonó a... Borra, no vayas a poner eso. y súper motivada. Eso sonó a una lancha rápida. Sí. Bueno, para lo que vine a verte, cuéntame cómo te ha ido con el ciclón, porque yo estuve por allá casi, más de 30 horas sin corriente, no sé cuánto tiempo sin internet, todo lo que tú conoces. Esto es una zona específicamente que es una zona baja y entonces había peligro de penetraciones marítimas. Entonces aquello fue una historia, nosotros tuvimos que recogerlo todo, o sea, aquí abajo no quedó nada.
Tuvimos que subirlo todo, pero todo, refrigerador, mueble, todo. Hubo uno que se le llenó la habitación completa, que le echó a perder el refrigerador, todo porque se le llenó. La gente vive en una bajada para allá y aquello se inundó totalmente. Quedamos sin corriente casi por 3 días, por lo menos aquí donde yo estoy. Se fue la corriente sobre las 12 del día que él entró por Pinar del Río y llegó la corriente ayer. Se fue el agua también, 3 días, estuvimos sin agua, pasando un trabajo horrible. Estábamos buscando agua en otros municipios y tal, pero no era en este lugar específico, es que no había, por ejemplo, en todo el Vedado. ¿Y cómo hacían para bañarse? Horrible. Yo, por lo menos, tuve que ir a otro municipio a bañarme en otra casa, porque aquí si no, yo tuve la suerte esa de poder tener otro lugar donde moverme, pero me imagino que hay quien no haya podido porque vas a ver que tengo tremendo reguero ahí porque llevo días sin poder fregar bien y entonces es algo que se va porque bueno, el agua que puedes conseguir es el agua que necesitas o para tomar o para, no sé, cosas básicas, tienes que ahorrarlas al máximo hasta que llegue. Es complicado. Estas situaciones nunca son como que agradables, ¿no? Como que tú digas, coño, esto no tiene nada positivo, ¿okay? ¿Qué te voy a decir? Tú sabes que nosotros siempre estamos en un plan súper positivo, en un plan conversando no sé, tratando de sacar lo mejor de las cosas, pero esto realmente creo que de positivo no ha traído nada. Bueno, aquí tienen a Didi haciendo un espagueti, el almuerzo de hoy. Y eso que están viendo ahí es el puré de tomate, que estaba congelado, y para congelarlo de manera rápida... Estaba pasando el trabajito aquí. Didi, ¿cómo está la cosa con la comida por acá? ¿Hay comida en las tiendas y eso? Tú deberías haberte dedicado al humor en otra vida. No, la cosa con la comida acá está bastante complicada. Puede que te encuentres en las tiendas no sé, algunas cositas enlatadas, pero mínimo. Y ya. Bueno, para que sepan, aquí esto es cuando aparezcan las cosas hay que comprar. Así que no se asusten si ven un stock por ahí abajo. Es que en Cuba hay que hacer así. O sea, si hoy viste café, compra 3, 4 paquetes. Si hoy viste picadillo, compra 2, 3 tubos y mételos en el congelador ahí. Si hoy viste lo que hayas visto, créate un stock. Bueno familia, así son las cosas por acá. Así tenemos que estar en Cuba. Tenemos que estar pensando todo el tiempo en el mañana. Y si hoy aparecen las cosas, comprarlas para mañana poder tener comida. Si no tenemos el dinero suficiente, entonces tenemos que todos los días estar pendientes de la comida. Y así viven muchas personas acá. Yo creo que hemos hablado bastante sobre el tema del ciclón y cómo se ha pasado por acá por el Vedado. Ya han visto las calles de Centro Habana, un poco de La Habana Vieja, pero vamos a regresar a nuestro lugar de origen ya. En estos días los cajeros automáticos están teniendo problemas, algunos fuera de servicio, otros sin dinero y por supuesto que las colas son bastante largas. Supongo que se vaya resolviendo con el transcurso de los días. Así van las cosas en Cuba, situaciones a las que muchos no le ven solución. Espero que este video les haya servido para actualizarse un poco más sobre la situación del país. Ya se va haciendo de noche. Son las 7:26 ahora mismo. La verdad que ha sido un día largo. Empezamos en La Habana Vieja. Pasamos por el Vedado, estuvimos en Centro Habana. Un día bastante largo. Sí quería que ustedes vieran de otro punto de vista, ¿no?, cómo se vivió el tema del ciclón y de los apagones principalmente en el Vedado, que en esa zona donde vive Didi
estuvieron mucho más tiempo sin energía y como vieron 3 días sin agua y todavía no ha llegado. Así que nada, ya es de noche, ojalá que no se vuelva a ir la luz. Creo que vamos a tener que buscar nuevas maneras de mantener los bombillos encendidos. Voy a leer los comentarios que me pongan acá. Nada, familia, gracias por haber llegado hasta el final. Si les gustó este video, dejen un like, comenten, que voy a estar leyendo sus comentarios. Compártanlo para que le llegue a más personas. Y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene en otro video.